Estamos. Hoy terminamos con la teoría necesaria para hacer el módulo 4, así que ya también están colocados los plazos de la actividad del módulo 4. Vean en el aula virtual, en el bloque de próximos eventos, ya están las fechas de las actividades. No serían para el próximo, creo que el jueves. Vean bien, en el aula está ya las fechas colocadas. Seguimos con la generación de números aleatorios. Hoy terminamos con esta parte. Y en la clase pasada habíamos visto, en principio, por qué armábamos un generador de números aleatorios y vimos un método para hacer un número aleatorio. Primero, un número aleatorio, vimos el algoritmo de la congruencia lineal y después vimos un método para generar variables aleatorias, que habíamos marcado una diferencia entre números aleatorios y variables aleatorias. Hemos dicho que los generadores de variables aleatorias pueden generar cualquier tipo de distribución, no solo la uniforme entre 0 y 1. El método que vimos para hacer el generador de variables aleatorias fue el método de la transformada inversa, que espero que lo hayas repasado porque lo necesitamos hoy. Hoy lo vamos a aplicar para generar otros generadores. Y uno de los primeros que vamos a ver es el de la distribución truncada, que usa un método de la transformada inversa modificado que se llama distribución truncada. Habíamos visto que para los generadores de variable aleatoria, primero tenemos que generar un número aleatorio, R. Ya teníamos un generador para eso. Habíamos definido que el número aleatorio tiene una distribución uniforme entre 0 y 1. Y el problema nuestro es hacer un algoritmo que transforme ese número en una variable X que tenga la distribución deseada. Y esa distribución deseada va a estar dada por la f de x, si es una variable continua, o la p de x, si es una variable discreta. Entonces, transformamos el número r, que es número aleatorio, con distribución uniforme, a una variable x, que es una variable aleatoria, que tiene cualquier distribución f de x o p de x. El método de la transformada inversa que vimos en la videoconferencia pasada hace esto. Habíamos visto que teníamos que definir qué queríamos, si una f de x o una p de x dada, y obteníamos la acumulada para la distribución deseada. Después igualábamos esa acumulada a un f y despejábamos el x. Entonces, la fórmula que obteníamos siguiendo este procedimiento es el generador de variable aleatoria para la distribución f de x o p de x. Gráficamente, vimos que había que construir el gráfico de la distribución acumulada y después se lo usaba generando un número R1, ingresábamos por ordenadas, reflejábamos en la curva hacia la abscisa y en la abscisa leíamos el correspondiente valor X1 y así generábamos el valor X1. Si queríamos otro valor X2, generábamos otro valor R2 que está entre 0 y 1, ingresamos por ordenadas, reflejamos y tenemos el valor X2. Mientras el R1 y R2 obedecen a la distribución uniforme, porque son números aleatorios, y están entre 0 y 1, el X va a tener la distribución deseada, ya sea que está marcada por la f de x o la p de x. Bien, habíamos visto varios generadores ya usando este método, y ahora lo vamos a extender para la distribución truncada. Aquí tenemos la distribución triangular entre 0 y 2, con moda en 1. Vamos a hacer un generador que tenga la distribución triangular, pero por algún motivo no queremos que los valores que genere estén restringidos al intervalo 0, 5, 1.5. Eso es hacer un generador de distribución truncada. Tendría la distribución triangular, pero no quiero que
no estoy interesado en todos los valores que tiene la distribución triangular, sino que quiero que los valores que se generen estén entre 0,5 y 1,5. Bueno, eso puede ocurrir en la práctica. Aquí estoy trabajando con la distribución triangular, pero imaginen que estoy trabajando con la distribución normal. La distribución normal va de menos infinito a infinito. Y si quiero usar el generador de la distribución normal para generar alturas de personas, no puedo permitir que me genere una altura de menos infinito o una altura de más infinito. Tengo que acotar ese generador para que me dé alturas que se vean en la realidad. Entonces usaría un generador acotado. Bueno, aquí también. Por algún motivo, no me interesan los valores que están fuera del intervalo 0,5 y 1,5. ¿Cómo hacemos para generar los valores con distribución triangular truncada a ese intervalo? Lo que deseo entonces es lo que está aquí a la derecha. Quiero la distribución triangular entre 0 y 2 con moda en 1, pero que los valores estén truncados al intervalo 0,5, 1,5. La distribución original es la línea roja y la distribución que estoy buscando es la azul. Quiero que el generador me produzca valores que obedezcan la función de densidad que está con la línea azul. Vean la forma extraña que tiene. Primero está por arriba de la línea roja y después cae abruptamente a 0 en 0,5 y en 1,5. Con eso se ven las propiedades de la función de densidad de probabilidad. Si no las recuerdan, vean el repaso que hicimos de estadística y van a ver entonces por qué tiene que caer a 0 en 0,5 y en 1,5. Y también van a ver por qué tiene que estar por arriba de la línea roja. ¿No? El triángulo rojo, por ser una distribución de probabilidad, tiene área 1. El área bajo la curva es 1. El triángulo, esa figura que está con la línea azul, también es una distribución de probabilidad, es la distribución truncada, y por ser distribución de probabilidad, el área bajo la curva tiene que ser 1. Bueno, entonces eso explica por qué es más alta que el triángulo rojo, ¿no? Porque tiene que compensar las áreas que perdió al truncar el intervalo, al retirar el intervalo 0 a 0,5 y de 1,5 a 2. Y lo compensa subiendo el triángulo. Bueno, entonces, la línea roja es la distribución triangular original y la línea azul es la función de densidad de la distribución truncada en el intervalo que yo quiero. Es la distribución original, pero truncada en el intervalo deseado de 0,5 a 1,5. Vean que da origen a otra distribución que se va a llamar truncada. Para este caso es la truncada. Así puedo truncar cualquier tipo de distribución. Como ya le había adelantado, puedo truncar la normal, la exponencial, la uniforme, bueno, cualquier distribución de probabilidad. Nuestro problema es ver ahora cómo hago un generador para la distribución truncada. Si tengo un generador para la distribución original, aquí en este ejemplo la triangular, ¿cómo lo puedo manejar para que me genere valores que pertenezcan a la distribución truncada? Bueno, el método más directo, más fácil, es el de aceptación y rechazo. El algoritmo es simple, no queremos hacer esta truncada, triangular, truncada al 0,5, 1,5. Coloco de nuevo las distribuciones para que la tengan presente. Y el algoritmo lo que dice es generar primero un X con la distribución triangular. Es el generador que tenemos, el generador triangular que lo vimos en la clase pasada. Usamos ese generador para generar un valor de X. Y después preguntamos si el X pertenece al intervalo deseado. Si pertenece, aceptamos ese valor de X, trabajamos, ya tenemos el valor generado. Ese X pertenecería a la distribución azul. Si el X no pertenece a ese intervalo, lo rechazo y tengo que volver a generar otro X con la distribución triangular. Y así hasta que
obtenga un valor de x que pertenezca al intervalo y lo pueda aceptar. El problema de este método es que se vuelve ineficiente cuando aumentan los rechazos. Mientras más chico este intervalo, más rechazo voy a hacer y más trabajo en vano va a hacer la computadora. Y en los casos en que cuando tenemos simulaciones que llaman a estos generadores, los llaman varias veces, estamos hablando de millones de veces que llaman a estos generadores. Entonces cada instante de tiempo que podamos ahorrar vale la pena. Bueno, entonces este método funciona, pero es ineficiente porque puede tener muchos rechazos. Entonces, para generar un solo valor de x útil, puede ser que tenga que generar varios que han sido rechazados. Por eso se busca un generador más eficiente. Bueno, este sirve, pero se lo usa poco. Cuando ustedes no tengan tiempo de programar, pueden usar esto. Ya tienen el generador triangular, tienen que acoplar un simple condicional para que se transforme en truncado. Pero hay otro método más eficiente, que es el de la distribución truncada, que lo voy a explicar gráficamente. Primero, apelando a lo que ya saben del método de la transformada inversa. Igual que el método de la transformada inversa, trabajamos con la función acumulada de la distribución original. Entonces, esta sería la función de probabilidad acumulada de la triangular. Graficamos. Y hasta ahí, igual que el método de la transformada inversa. Tengo que graficar la acumulada de la distribución triangular original. Ahora marco el límite del intervalo deseado, a donde yo deseo truncar. Entonces, el límite inferior a, y evalúo la función acumulada para ese punto. Y marco el límite superior del intervalo b, y también evalúo la función acumulada para ese punto. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que generar valores que pertenezcan al intervalo AB. Y vean que para lograr eso, debería generar valores de R, pero el problema del R es que está en el intervalo 0, 1. Entonces, cuando el R caiga dentro del FA y el FB, me va a generar valores útiles de X, si no lo voy a tener que rechazar. Pero para evitar tener que rechazar, entonces en vez de generar un R, directamente voy a generar un número aleatorio B que tenga distribución uniforme, no entre 0 y 1, sino entre FA y FB. Entonces ese valor, cada vez que genere un B corta con esa distribución uniforme entre FA y FB, lo voy a poder usar porque sé que me va a generar un valor de X entre A y B. Entonces la idea es, genero un número aleatorio con distribución uniforme entre f de A y f de B, y después aplico como el método de la transformada inversa. Toco la curva, reflejo en la curva y generé el valor de X. Como el B va a estar siempre entre FA y FB, el X que genere siempre va a estar entre A y B y siempre lo voy a aceptar. No va a haber ningún rechazo. Entonces este método es muy eficiente. Y aquí lo vemos en la parte analítica, ¿cómo sería? Genero el valor R. Primero debería usar un generador que esté uniforme entre FA y FB. Lo habíamos visto en la videoconferencia pasada, pero aquí lo voy a incorporar en el algoritmo. Genero el R y aquí uso el generador uniforme entre FDA y FDB. Entonces, veamos, cuando R valga 0, B va a valer FDA. Cuando el R tienda a 1, el B va a tender a F de B. Entonces, B va a estar siempre entre FA y F de B. Y ahora aplico el método de la transformada inversa, ¿no? Evalúo la función acumulada inversa en B. Y eso me va a devolver el X.
¿Cómo obtengo el f inversa? Es igual que la transformada inversa. Es lo mismo que la transformada inversa. Lo único que cambió es que en vez de usar el b, en vez de usar el r directamente, uso el b. Está acotado entre f de a y f de b. Bueno, aquí con este ejemplo de la distribución triangular, la función de densidad de probabilidad y la respectiva función de probabilidad acumulada de la distribución triangular, ustedes las tienen en el repaso que hicimos de estadística. Ahora, esas funciones no describen a la línea azul, porque la línea azul es otra función, es la función truncada, pero se puede deducir de la función original triangular, porque depende de ella. Y aquí se las presento. La función de densidad de la línea azul, que aquí está con asterisco, la f de x, está en función de la función de densidad de la original, de la triangular en este caso, que es la f de x. Es lo mismo, pero está dividida por un factor, que es f de b menos f de a. Esta es una constante que ustedes la tienen que evaluar. Entonces vean que la función de densidad truncada va a tener la misma forma que la f de x, pero está dividido por este valor. Y este valor, si lo calculan, es un número menor que 1, por eso es que tiene la misma forma, pero está por encima de la línea roja. Pero ese es válido para x en el intervalo a y b. Para x fuera de ese intervalo vale 0, por eso tiene esta caída. Entonces, cuando necesiten trabajar con la función de densidad de la distribución acumulada, tienen que calcular la f asterisco. Integrando esta función, tienen la acumulada, que también va a estar en función de la distribución acumulada de la distribución original, que en este caso era la triangular. Entonces, el f mayúscula asterisco, que sería la acumulada de la línea azul, está en función de la f mayúscula, que es la acumulada de la línea roja. Bien, entonces, cuando usen la distribución truncada, y para hacer el gráfico Q versus Q, por ejemplo, para hacer el gráfico Q versus Q, ustedes necesitan invertir la acumulada. Pero ¿cuál van a tener que invertir? La de la línea azul. Si es que están trabajando con el generador de la línea azul, tienen que trabajar con la acumulada de la línea azul. ¿Cuál es esa? Esta F mayúscula asterisco, que la pueden sacar conociendo la acumulada de la distribución original. Bien, aquí está un ejemplo donde usé un generador para la distribución exponencial truncada. Entonces, la distribución exponencial tiene este generador, lo habíamos visto la clase pasada, y ese es el generador de la distribución exponencial. Y aquí una cosa importante, si ustedes van a buscar el generador, o si estudiaron el generador de la distribución exponencial, van a ver que habíamos terminado con una versión simplificada que era paréntesis R. Y en el paréntesis solamente estaba R. Pero esa era una simplificación, que era válido porque el R varía entre 0 y 1. Pero ahora que el B no varía entre 0 y 1, no podemos hacer esa simplificación, tenemos que ir al generador original que era 1 menos R. Por eso aquí va 1 menos B. Tengan cuidado con eso. Entonces aquí va 1 menos B, donde iba el R, lo reemplazo por B. Este generador lo estoy truncando, como ustedes saben, la exponencial tiene un dominio que va de 0 a infinito. El X puede ser 0 hasta infinito. Pero a mí me interesa truncarlo entre 0, 5 y 2. Entonces ahí está A vale 0,5 y B vale 2. Lambda vale 2 y hizo el generador, generé creo que 1000 valores
y calculé cuál era el valor mínimo y el valor máximo que se generaron, y justo da X mínimo que generó es 0.05 y el X máximo casi llega a 2. Entonces está generando bien, es truncado. Bueno, aquí cuando determiné el valor de A y el de B, también calculé la acumulada de A y de B. Para calcular esto usé esta fórmula, que es la fórmula de la acumulada de la exponencial. ¿Sí? Recuerden que tenemos que trabajar ahí con la distribución original. Entonces usé la acumulada de la exponencial. Y después, bueno, aplicando el algoritmo, tengo una columna para el I que va contando los números, el R que tendría el número aleatorio, el B que tiene la fórmula que permite calcular el B, y el X que tiene la inversa, que tiene el generador de la distribución exponencial truncada. Vamos a ver las fórmulas. Entonces ahí está el R con el aleatorio, el B con la fórmula, este sería el F de A más el F de B menos el F de A por R, y aquí en el X está el generador del exponencial, que es 1 sobre lambda por menos 1 sobre lambda por logaritmo natural del 1 menos B. Bien, aquí está cómo calculé el F de A y F de B usando la distribución original. ¿Ahí está? Bien, ¿alguna duda antes de que cambie esto? Estamos transmitiendo bien. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Seguimos. Bueno, entonces es el método de la transformada inversa. Ya vimos dos métodos, el método de la transformada inversa, el método de la truncada, y ahora vamos a ver un tercer método que es el método de la convolución, que también sirve para hacer generadores. En el método de la convolución, el generador deseado para una distribución dada, yo quiero hacer un generador que obedezca una distribución f de x, o p de x si es discreta, ¿no? Se obtiene sumando k resultados de un generador ya disponible de otra distribución. Para generar un valor de x, voy a generar primero k valores con otro generador de otra distribución y los voy a sumar para hacer recién un solo valor de f de x. Esta es la idea. Entonces, para hacer un solo valor de x que obedezca a esta distribución f de x, voy a usar otro generador de otra distribución g de x y la voy a llamar k veces. Entonces, y para los k valores que generé con esto, los sumo y obtengo un único valor para la distribución deseada. Ese es el método de la convolución. El problema nuestro es, bueno, yo conozco la f que quiero generar y el problema es averiguar qué distribución g de x cumple con esta propiedad, que yo pueda generar varios valores, sumarlo y que me dé un valor de x que obedezca a la distribución deseada. Bueno, generalmente, bueno, la ventaja de este es que yo tengo que tener el generador de g de x para que este método me convenga. Bueno, hay un caso en que eso ocurre, que es el generador de la distribución de Erlang. Si ustedes recuerdan el repaso que hicimos de estadística, la distribución de Erlang se definía como una X, como se definía
la variable de la distribución de Erlang surgía de la suma de k variables con distribución exponencial. Entonces, esa es la propiedad que vamos a usar. Tenemos g de x, que es de la distribución exponencial. Entonces, por la definición de la distribución de Erlang, para generar un solo valor de la distribución de Erlang, lo que tengo que hacer es generar k valores con distribución exponencial y sumarlo. Y eso está ahí. Entonces, x sigue la distribución de Erlang. Y ahora genero k valores que sigan distribución exponencial. El generador de la distribución exponencial es menos 1 sobre lambda logaritmo de RI. Genero k valores y los sumo a todo, y eso me produce un único valor para la distribución de R. Bueno, esta es una sumatoria de un logaritmo. Puedo introducir la sumatoria como productoria al logaritmo. Bueno, esa tiene la ventaja, produce el mismo resultado. La ventaja es que evalúa un solo logaritmo, ¿no? Que es una función más difícil de evaluar. En cambio aquí, en la fórmula original, evalúa k logaritmos. Entonces, hago esta, introduzco la sumatoria en el logaritmo, se transforma en una productoria, y ahora lo que voy a tener que hacer es generar k valores de RI, multiplicarlos, y al resultado aplicar el logaritmo, y después multiplicado por 1 sobre lambda. Si usamos los parámetros originales de la distribución de Erlang, la fórmula nos queda como está en el en el cuarto miembro. Recuerden que la distribución de Erlang tenía como parámetro k y tita, que era k por tita igual a lambda, y lambda es el parámetro de distribución exponencial. Entonces se puede trabajar con cualquiera de los dos generadores. O sea, si tienen el lambda como dato, usan la fórmula con lambda, y si tienen el tita, usan el generador con tita. Bien, aquí está el generador de Erlang. Vamos a hacerlo con k igual a 3. Le voy a llamar 3 veces al generador exponencial y el lambda vale 2. Entonces, genero 3 valores de... Vamos a ver la fórmula. Si k vale 3, voy a trabajar con esta fórmula. Entonces tengo que generar 3 valores aleatorios y multiplicarlos. Y después al producto aplicar el logaritmo y el 1 sobre lambda. Entonces aquí está R1, R2 y R3. Lo genero en columnas separadas. Por cada valor de X tengo que generar 3 valores de R. Y aquí, cuando tenga los 3 valores de R, para calcular el X voy a aplicar la fórmula que le mostré recién. Entonces, vamos a ver la fórmula. Los R se generan con el aleatorio. Y en el X hago B2 por C2 por D2, que son los 3R. Los multiplico. Le aplico el logaritmo y después por menos 1 sobre el lambda. ¿Alguna duda de esto? Bueno, ese entonces el método de la convolución, que lo aplicamos para Erlang. Vamos a ver cómo se construye el generador para Poisson, para la distribución de Poisson. Recuerden que Poisson modelaba cuántos eventos ocurren dentro de un periodo t de tiempo, sabiendo que los tiempos entre eventos siguen una distribución exponencial. Entonces aquí, en este ejemplo, ocurrieron 4 eventos. Entonces, nuestro generador, ¿qué tiene que devolver? Tiene que devolvernos cuántos eventos ocurren en un tiempo t.
a ver cómo se arma el generador. Si vemos, habría que generar, aquí vemos que si los delta T1, delta T2, los delta de T obedecen la distribución exponencial. Entonces vemos que lo que habría que hacer es generar T1, T2, que sería delta T1 más delta T2, más delta T3, más delta T4. Todo eso entra dentro del periodo T, pero cuando genere el T5 se va fuera del periodo T. Entonces esa propiedad la podemos usar para hacer el generador. Veamos, con esta observación vemos que ¿por qué es 4 el valor que devuelve Poisson en este ejemplo? Porque t de 4 es menor o igual que el tiempo que le pasé como parámetro. Es menor o igual que t. Y t5 ya está fuera del intervalo que estoy estudiando. Entonces el generador que vamos a hacer va a hacer eso. Va a ir generando valores de exponencial, lo va a ir sumando y se va a ir fijando que todavía estemos dentro del tiempo t. Y va a ir contando cuántos delta t vamos generando. Cuando nos pasemos, o sea, cuando lleguemos al n igual a 5, y ese T5 ya sea mayor que el tiempo, vamos a parar el generador y vamos a devolver el 4 como resultado. Entonces, si el T5 se pasó, hay que retroceder uno y decir, bueno, 4, han ocurrido 4 eventos dentro del intervalo. Con esa es la idea. Entonces, aquí están. Vamos a plantear esta fórmula. Yo paso como parámetro el tiempo t, entonces voy a ir generando delta t con distribución exponencial y estoy buscando cuál es el valor de n para el cual el delta hasta cuando sume hasta n, el resultado sea menor que el tiempo, y si le sumo uno más, aquí está el delta tn más el delta tn más 1, ya ese resultado sea mayor que el tiempo, ya queda fuera del intervalo. Entonces planteé esa condición y ahora la trabajo. Reemplazo por los generadores. Cada delta t se genera con el generador exponencial. Entonces, coloco, aquí sumé n delta t. Entonces hago una sumatoria de 1 hasta n de cada delta t. Cada delta t se genera con menos 1 sobre lambda por logaritmo de un RI. Tengo que generar un número aleatorio para cada delta t. Bueno, ahí tengo ya la sumatoria de la izquierda. Eso tiene que ser menor o igual que el tiempo. Y la sumatoria de la derecha tiene un término más, por eso va hasta n más 1. Y va a generar entonces, aquí está el generador, otra vez exponencial, nada más que tiene todos los valores anteriores, pero le voy a sumar un término más, ¿no? Sería el delta t n más 1. Y ese resultado tiene que ser mayor que el t. Bueno, ahora lo trabajamos, introducimos la sumatoria. Bueno, aquí paso el lambda, multiplicamos todo por lambda, entonces nos quedaría, este lambda se va, este también el de la derecha se va, y a ver, voy a multiplicar, vamos a quedar aquí. Multiplica en realidad por menos lambda. Entonces se va el menos sobre lambda, se va, por eso me queda el logaritmo de RI. El de la derecha también se va el menos lambda. Y aquí en el medio me va a quedar menos lambda por t. Entonces me queda menos, y el lambda por t es alfa, que era el parámetro de la distribución de Erlang. Si repasan la distribución de Poisson, el parámetro alfa era igual a lambda por t. Entonces al multiplicar todo por menos lambda, t se transforma en menos alfa. Otro cambio que hay es que como lo multipliqué por un número negativo, cambia el sentido de las desigualdades. Aquí era menor o igual, pasa a ser ahora mayor o igual y mayor el otro. Ahora introduzco las sumatorias, ritmo, se transforman en productorias. Y ahora elevamos todo, aplicamos la exponencial para eliminar el logaritmo.
y llegué a una condición, ¿no? Tenemos que descubrir cuál es el n para el cual, si yo multiplico todos los RI que generé, n RI, ese es mayor o igual que e a la menos alfa. Y que se lo multiplico por un RI adicional, ¿no? Ya se hace más chico y me queda que el e a la menos alfa es mayor que ese producto, cuando tiene un RI adicional. Entonces tengo que descubrir cuál es el n que hace cumplir esta condición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un algoritmo donde voy a comenzar con n igual a 1, n igual a 2, y voy a ir verificando esta condición, ¿no? Mientras sea el producto de esto que voy acumulando sea mayor que igual que la exponencial, sigo generando RI, hasta que en algún momento la productoria se transforma en menor que esto. Y entonces ahí anoto cuál es el valor de n, ese es n más 1, le resto 1 y tengo el valor de n, que es el resultado del generador. Vamos a ver el algoritmo. Esta es la condición que tenemos que ver. Inicializo en 0 el i, el p va a ser la productoria, entonces el i es lo que va a ir contando cuántos valores, cuántos delta t estoy generando. Y el P es el que va a ir haciendo el producto RI. Entramos en un bucle. Voy a generar el primer valor, así que incremento el I. El I es esto. Genero un F con aleatorio y calculo la productoria, que va a ser igual a P por R. Entonces voy acumulando ahí el producto. Ahora solamente tiene a F. Y pregunto, ¿no? Voy a hacer esto y pregunto si el producto es menor que la exponencial. Estoy preguntando si yo estoy aquí, con esta productoria, si ya llegué al n más 1. Si el producto no es menor, es porque es mayor o igual. Todavía estamos de este lado, de la izquierda. Entonces genero, voy a hacer repetir, incremento el i, genero otro r y multiplico otra vez por p. Recuerden que el r es un número menor que 1. Entonces cada vez que voy multiplicando por otro r, el p se va reduciendo. Entonces tengo que ir reduciendo el p hasta que p se haga menor que este número. Cuando eso ocurre, ya estaré con esta productoria y el i valdrá n más 1. Entonces, lo que tengo que hacer para devolver el n es hacer i menos 1, porque ya me pasé. Cuando la productoria sea menor que el exponencial es porque yo estoy aquí con el n más 1. Entonces retrocedo y digo el n es igual a i menos 1. Y devuelvo ese valor. Y así generé un valor de Poisson. Vean que no sabemos cuántos cálculos puede llegar a hacer antes de generar un valor de n. Por eso cuando alfa es mayor o igual que 15, no me conviene usar un generador normal estándar. Y lo que se hace es que el n es igual al redondeo de alfa más raíz cuadrada de alfa por z, donde z sigue la distribución normal estándar. ¿Ya? Porque para alfa mayor que 15, este algoritmo se hace muy ineficiente. Tiene que hacer muchas iteraciones para generar un n. Y ya para alfa mayor que 15, la distribución de Poisson se acerca a la normal. Así que podemos usar un generador de normal estándar que va a generar el z, y al z lo transformamos en n con esta fórmula. Sabiendo que, si repasan la distribución de Poisson, que la distribución de Poisson tiene valor medio alfa y 10 raíz cuadrada de alfa. Recuerden que en Excel, para redondear, tiene la función redondear x, ¿no? Y en Visual Basic
tengan cuidado, el Visual Basic tiene una función round, pero que no es equivalente a redondear. ¿No? Lo que hace es redondea al número par más cercano, pero no es lo que queremos. Entonces, en ese caso, o programan ustedes el redondeo, o llaman a la función de la planilla redondear. En el módulo 4 hay un link a una página que discute este tema. Así que si necesitan redondear en Visual Basic, ya están avisados, no usen la función round porque no les va a dar el resultado esperado. Bueno, hacemos aquí una pausa, tomamos 10 minutos y seguimos. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos, terminamos el tema y vemos el práctico. Ahí ya le comparto pantalla, no sé si estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Bueno, me avisan cualquier problema. Bueno, este es el generador Poisson y como ya se pueden imaginar, aquí vamos a tener problemas para implementarlo en la planilla Excel, tal como veníamos haciendo con los generadores anteriores. Esto requiere programación. Para hacer este bucle hay que programar. Sigamos avanzando, después vemos lo de la programación. Vamos al otro método que es transformación directa. Y aquí lo que se trata de hacer es llegar a una función que ajuste a la distribución acumulada y usar esa función para aplicar el método de transformada inversa. Bueno, la transformada directa para normal, si tenía un problema, recuerden que la distribución normal no le podemos aplicar el método de transformada inversa porque no tiene una expresión analítica la función de distribución acumulada. Y como no tenemos la función analítica de distribución acumulada, no la podemos invertir. Entonces, para esta distribución se hacen generadores a medida. Encima, esta distribución es muy usada. Entonces, hay un gran desarrollo, hay varios generadores hechos para la distribución normal. Vamos a ver alguno aquí. El presentado por Schmeisser en 1972. Y lo que hace es él hace un dibujo de la distribución acumulada y le ajusta una función. La función que ajustó es esta, la función inversa, que ajusta y anda relativamente bien y es bastante simple el generador. Y lo que hace es trabajar en un generador de Z. Z es una variable que tiene distribución normal estándar. Recuerden el repaso que hicimos para estadística. Habíamos dicho que la distribución normal estándar es también muy empleada, tanto que se reserva una letra para las variables que siguen la distribución normal estándar, que es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Bueno, para esa distribución normal estándar funciona este generador que anda bien para valores de z entre -3 y 3, o sea, en el intervalo de 3 desviación estándar. Y es muy raro que se salga de ese intervalo. Así que es un generador que puede andar. Bueno, una vez que tengamos el Z tiene distribución normal estándar. Si estamos interesados en generar una distribución normal común con media mu y desviación estándar sigma, hay que transformar ese Z para generar el X. Se hace aplicando esta fórmula, que también la habíamos visto en el repaso. Entonces, primero genero el Z, que tiene distribución normal estándar, y después lo transformo en X, que tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Entonces, cuando ustedes quieran
generar un X que tenga distribución normal con media mu y dirección estándar sigma, generan un Z y después aplican la fórmula para transformar el Z en X. Otro generador se basa en el teorema del límite central, que lo deben haber visto en estadística y probabilidad, que dice que la distribución del promedio de n variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, con media mu y varianza sigma al cuadrado, se aproxima a una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. Entonces, usted tiene n variables aleatorias, le sacan el promedio y dice que el promedio es una variable aleatoria también, pero que tiene la propiedad de que obedece a una distribución normal con estos parámetros, mu y sigma al cuadrado sobre n. Bueno, un resultado bastante interesante porque el, a partir de n variables que pueden tener cualquier distribución, no importa qué distribución tenga, el teorema dice que el promedio es otra variable aleatoria que sigue la dirección normal, la distribución normal. Bueno, ese resultado lo vamos a utilizar más adelante y ahora lo vamos a utilizar para hacer un generador. Entonces, si el generador que está aquí se basa en este teorema del límite central, lo que hace es genera 12 valores, números aleatorios, que tienen una distribución uniforme entre 0 y 1. Tiene una distribución uniforme entre 0 y 1. Entonces se cumple con esta parte del teorema que estamos generando n variable aleatoria idénticamente independiente e idénticamente distribuida. Estamos cumpliendo con eso, estamos generando 12 valores, 12 variables aleatorias que tienen la misma distribución, la distribución uniforme entre 0 y 1. Y entonces ahora tenemos que sacarle el promedio y sabemos que el promedio sigue la distribución normal. Bueno, siguiendo este teorema, se dice este generador que lo que hace es genera 12 valores de R, lo vamos a ampliar, para generar un único valor de X con distribución normal, con media mu y dirección estándar sigma, tenemos que generar 12 valores de R, sumarlos, restarle 6, multiplicarlo por sigma y sumarle mu, y recién tenemos un solo valor de X. Este se basa en el teorema que acabamos de ver. Tiene una limitación. A ver, les pregunto. Si X obedece la distribución normal, el dominio que tiene es de menos infinito a más infinito, porque es el dominio de la campana. Un X que obedece a una distribución normal va de menos infinito hasta más infinito. Ahora les pregunto, a ver, ¿cuál es el menor valor que puede generar este generador? ¿Cuál es el mínimo valor de X que se puede generar con este generador? A ver, y después la otra pregunta, ¿cuál es el máximo valor de X que esperan con este generador? Va a estar en función de mu y de sigma, ¿no? Bueno, esa pregunta que le estoy haciendo se tienen que hacer ustedes con todos los generadores para ver si lo hicieron bien. Después, ¿cómo van a probar el generador? Si no saben los valores mínimos máximos que puede tener, no lo van a poder probar.
y si tiene un error no lo van a detectar. Entonces vamos a ver el mínimo valor que va a generar esto. El mínimo va a ocurrir cuando todos los R sean 0. Si todos los R son 0, el paréntesis va a resultar en -6. Así que el mínimo valor que puede generar, el mínimo valor de X que puede tomar este generador es mu menos 6 sigma. O sea, del promedio para abajo, 6 sigma. Muy lejos del menos infinito, ¿no? Y para arriba, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar? Y bueno, cuando todos los R sean 1, tiendan a 1. Entonces nos va a dar, cuando resumimos, va a dar 12. 12 menos 6 da más 6. Entonces el máximo valor que vamos a tener de X va a ser mu más 6 sigma. Entonces este generador puede generar en el intervalo de mu menos 6 sigma hasta mu más 6 sigma, lejos del infinito. Bueno, pero anda bastante bien si ustedes repasan la distribución normal para ver cuál es la probabilidad de que un número con distribución normal pertenezca al intervalo del 6 sigma, y van a ver que es casi 1. Así que no, anda bastante bien este generador. Y bueno, y si ustedes no están conformes con estos valores, podrían modificar el generador para que se amplíe este intervalo. Por ejemplo, en vez de usar 12 valores, podríamos usar 64 valores. Pero ahí habría que ver cuánto hay que restarle. En vez del 6 ya no va a ser 6. Bueno, se los dejo a ustedes para ver cómo se podría perfeccionar este generador y ver qué límites tendría. Bueno, aquí está la implementación en la planilla y como ven, ya se hace casi insostenible seguir usando la planilla. Ya hay que ir a programar. Pero bueno, en el último esfuerzo de sostener la planilla, aquí están. Para generar un valor de X tengo que generar 12 valores aleatorios. Y en el X aplico la fórmula, que es calcular la sumatoria, bueno, la que acabamos de ver. Entonces, aquí el dato sería, bueno, también mu igual a 0 y sigma igual a 1, y hay que aplicar esta fórmula, ¿no? Genero 12 valores de RI, ya los tengo los 12, tengo que sumarlos a todos, restarle 6, multiplicarlo por sigma y sumarle mu. Y así obtengo un X. La fórmula están aquí. Bueno, R se generan con el aleatorio y la fórmula se implementa de esta forma, ¿no? El mu más la suma de todos los R menos 6 por el sigma. Bien, otro método, el de la transformada inversa, lo podemos aplicar usando una función que tiene Excel. Bueno, el método de la transformada inversa era generar el R y evaluar la acumulada, la inversa de la acumulada, que yo le dije que no la presentaba porque no teníamos la distribución normal, no tiene una distribución, una función acumulada analítica, por eso es que no la podemos invertir. Pero Excel hace una aproximación numérica y tiene una función normal inversa acumulada, que es esta. Entonces podemos, en Excel, en la planilla de cálculo, podemos usar este generador. Cada vez que yo quiera generar un valor de X con distribución normal, puedo llamar a la función distribución normal inversa, pasarle el valor de R, que es el aleatorio, y los parámetros de la distribución, el mu y el sigma. Y esto me va a generar un valor de X con distribución normal. ¿Por qué está haciendo esto?
la función f a la menos 1 de la normal. Bueno, aquí está. Está el R, el X, para un mu y el sigma. Vamos a ver las fórmulas. Está, generé el R y aplico la distribución normal inversa. Le paso el R y los parámetros de mu y sigma. Y genero los 1000 valores. Aquí está el histograma y vemos que se parece a la normal. Bueno, a ver, me dan un segundo. Bien, como decía, ya para algunos algoritmos no nos va a alcanzar la planilla, tenemos que programarlo. Por eso vamos a usar el Visual Basic de Excel. Entonces, cuando sea difícil programar la acumulada, la inversa, por ejemplo, cuando tengamos Bernoulli, la binomial, la distribución geométrica, es difícil conseguir la acumulada, que era una sumatoria, e invertirla. Entonces no podemos aplicar el método de transformada inversa y hay que hacer un algoritmo para generar los valores que obedezcan a la distribución de Bernoulli, la binomial y la geométrica. Y eso nos lleva a programar. Para no salirnos de Excel, que es una herramienta potente, nos permite graficar y hacer cálculos rápidos, vamos a usar la programación en Excel. Para eso hay que habilitar, si no lo tienen habilitado, ustedes separan en un lugar vacío de la cinta que tiene Excel, hacen botón derecho y eligen personalizar la cinta de opciones. Entonces van a la cinta de Excel, botón derecho, eligen personalizar la cinta, se abre este formulario. En el formulario ya están aquí parados en personalizar opciones y lo que nos interesa es habilitar aquí a la derecha la opción o la solapa de programador. Ahora se amplío. Ahí tiene la solapa de programador. Por defecto viene desmarcado. Marquen ustedes y le va a aparecer ahora en la cinta de Excel una nueva solapa que es de programador. La que están viendo aquí. Bien, cuando tenga la cinta de programador, aquí a la izquierda hay un botón que dice Visual Basic. Esa es la solapa. Y ahí a la izquierda de la solapa está el botón Visual Basic. Oprimen ese botón y se abre el entorno de Visual Basic. Les sugiero que también active en el menú Ver, aquí en Ver, que activen Ventana Inmediato, que eso les permite, se abre aquí la ventana inferior, y ahí, como el Basic es un lenguaje interpretado, ustedes pueden hacer alguna evaluación inmediata. Por ejemplo, si digo prim 2 más 2, me da el 4. No sin tener que correr ningún programa. Aquí puede evaluar variables sin tener que correr ningún programa. Bueno, la programación la vamos a hacer. Para programar tenemos que hacer insertar, en el menú insertar, insertamos módulo, y se aparece esta ventana en blanco. Ahora tenemos que ir de nuevo a insertar y hacemos procedimiento. Y aparece este formulario. Aquí
Nos va a pedir que queremos, un procedimiento o una función. Aquí le coloqué función y el nombre de la función, generador geométrica. Le damos a aceptar y en el módulo se va a escribir la cabecera de la función. Va a escribir public function y el nombre, el generador geométrica. Y el resto lo tenemos que escribir nosotros. Bueno, aquí escribí que va a recibir como argumento el valor P de probabilidad de éxito, que va a ser un valor un valor doble, es un real de doble precisión, que en Visual Basic es con as double, y el resultado que va a devolver la geométrica es un entero, que era la cantidad, que es lo que devuelve la cantidad de ensayos para el primer éxito. P es la probabilidad de éxito. Repasen la distribución geométrica. ¿Cómo voy a generar este valor? ¿Cuántos ensayos tengo que hacer para el primer éxito? Bueno, voy a simular. Coloco el auxiliar en cero, que es un contador, y hago el primer lanzamiento o el primer ensayo. Entonces cuento, el auxiliar es igual a auxiliar más 1. Y veo si ocurre el evento con probabilidad P. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, cómo se verificaba eso. Tengo que generar un número aleatorio y verificar si es menor que P. Si eso no ocurre, no tuve éxito, entonces voy al siguiente ensayo, incremento el auxiliar en 1. Vuelvo a generar otro aleatorio y si no es menor que P, sigo hasta que el aleatorio sea menor que P. Entonces ocurrió el evento. Y devuelvo el valor del auxiliar, que es cuántas veces tuve que repetir el ensayo para tener el primer éxito. Entonces le asigno al nombre de la función el valor del auxiliar y eso es lo que devuelve. Va a devolver ese valor. Bien, ahora, a ver, un segundo. Seguimos. Bueno, así se programa. Y una cosa importante, una vez que ustedes incluyeron la programación en la planilla de cálculo, tienen que grabarla con el formato XLSM para que se guarden las funciones. Si ustedes la guardan en el formato común de Excel, se va a borrar toda la programación que hicieron. No se olviden entonces de guardar con el formato XLSM. Bueno, aquí está la planilla donde programé y llamé al geométrico. Vean que en la X estoy generando los valores de cuántos lanzamientos, cuántos ensayos tuve que hacer para el primer éxito, definiendo la probabilidad con 0,2. Vamos a la fórmula. Aquí está cómo se llama la función. Todo lo que esté en programa queda ya accesible a la planilla de cálculo. Ustedes la pueden llamar como si fuera una función común de Excel. Entonces, aquí llamo a mi función generador y le paso el parámetro de probabilidad. Y me va a generar el valor. Esto ya funciona, queda incorporada a las funciones de Excel en la planilla que ustedes programaron. Bueno, y con eso ya completamos el tema del módulo 4, que entonces ya quedan listos vamos a ver, para terminar el práctico 4.
¿no? Tienen hasta el 7 de noviembre para entregar el práctico 4 y el cuestionario también tienen hasta el 7 de noviembre para hacerlo. Todo se abre hoy. Ahora se abre ya, pueden hacer el cuestionario y pueden, cuando terminen el práctico, ya pueden comenzar a entregar. Cualquier duda, bueno, el viernes es asueto, entonces si salen dudas sobre el práctico, no van a tener, no van a poder consultar el viernes, pero usen el aula virtual, el foro de dudas y consultas para cualquier duda con el práctico. Entonces aprovechen esta semana para terminar ese práctico y el cuestionario. Y el martes ya comenzamos con la teoría del módulo 5, donde necesito que ya conozcan todo esto que vimos, porque ya vamos a comenzar a usar todo lo que vimos de estadística y de los generadores de número aleatorio. Bueno, algunos querían ver el parcial. Aquí queda Álvaro. Va a quedar Álvaro. Cualquier duda. Acá estoy a López Manzano que pidió cuáles eran sus errores del parcial. Bueno, yo me despido. Hasta les deseo un buen fin de semana. Y nos Dale, vemos. Enrique, nos estamos Ya viendo. nos Después vemos. contestá ahí en el grupo. ¿De qué? Ah, sí, sí. Bueno. Dale. Nos vemos. Dale. Bueno, me quedo en línea con don López Manzano. Los Bueno, ya demás, apago pues, la grabación. sí, y que los demás se desconecten, así veo con él. Bueno.